Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Este creo que es uno de los videos más especiales y pedidos por todos ustedes. Así que antes de comenzar, para los que recién se están sumando a este canal, queremos hacer una pequeña introducción. Yo soy Caro, él es Santi. En el 2019 tomamos la decisión de dejar todo, vender todas nuestras cosas y renunciar al trabajo para cumplir nuestro sueño de recorrer el mundo. En esta primera etapa vamos a unir Ushuaia con Alaska viajando en nuestro camper. Hay un video especial en donde mostramos todo el proceso de la toma de decisión y por qué elegimos este vehículo, que te lo dejamos acá arriba. Salimos de viaje el 6 de enero de 2020, salimos de la provincia de San Luis y recorrimos Córdoba, San Luis, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén y ahora estamos en Río Negro, específicamente en la ciudad de Bariloche. Andá a saber hasta cuándo. La cuarentena nos agarró acá y esperamos poder pronto continuar nuestro viaje, que el primer objetivo es llegar a Ushuaia y recién ahí subiremos hacia el norte. Hecha ya esta presentación, ahora pasamos a mostrarte nuestra hermosa casita con ruedas. Uno de los motivos por el cual elegimos el camper era que yo ya tenía la camioneta. Viajamos en una Amarok modelo 2016, doble cabina, 4x2, color blanca. Y era muy fácil porque el camper iba directamente montado sobre la camioneta, no le tuvimos que hacer prácticamente nada. Como nosotros vamos a hacer un montón de kilómetros, decidimos reforzarle la suspensión trasera con un elástico adicional. La ventaja es que con eso nos olvidamos, la desventaja es que al sacar el camper y movernos únicamente con la camioneta, queda un poco más dura y un poco más saltarina, pero se puede usar tranquilamente. Una de las cosas que más nos preguntan de la camioneta es si es 4x4. No, es 4x2, tracción simple, pero con el peso del camper atrás, la verdad que se agarra muy bien y no hemos tenido problemas. Obviamente que lo ideal sería tener una 4x4, pero bueno, era la camioneta que teníamos, así que decidimos salir así. Con respecto al consumo, la camioneta es diésel. Nosotros viajamos muy despacio, viajamos a 80, 90, y a esa velocidad consume 10 litros cada 100 kilómetros, que es lo mismo que consume la camioneta viajando a 120 sin el camper. También decidimos viajar más despacio porque obviamente que la camioneta no reacciona lo mismo ni frena lo mismo, entonces por precaución y porque no tenemos ningún apuro y pretendemos estar viajando un montón de tiempo, vamos despacio. Otra de las cosas que preguntan un montón es cómo se comporta el camper con el viento. La verdad que viajando despacio no tiene mucho impacto. Cuando hay mucho viento vamos más despacio aún, a 60, 70. La verdad que no es un problema siempre y cuando uno tenga cuidado y vaya despacio. La camioneta tenía 70.000 kilómetros antes de salir, hoy tiene un poquito más de 80. Decidimos antes de salir hacerle un service completo con cambio de correa de distribución, cambiamos también las cubiertas para no tener problemas en el arranque del viaje. Bueno, el camper pesa 900 kilos con todo cargado, con el tanque de agua, con la ropa, con la garrafa. El camper va montado sobre la caja de la camioneta sin el portón trasero y va agarrado al chasis de la camioneta en 4 puntos, dos de un lado y dos del otro, que son estas cadenas. Esto tiene un extensor que va soldado al chasis de la camioneta y lo mismo de la parte de atrás. Además cuenta con 4 patas como estas, que tiene 4 gatos hidráulicos que se bajan, entonces el camper apoya en el piso, se levanta un poquito y te permite sacar la camioneta y poder circular sin el camper. En cuanto a las dimensiones, que un montón nos preguntan, el camper sobresale lo reglamentario para poder circular. Tiene 15 centímetros de ancho más que la camioneta, 90 centímetros sobresale de la parte trasera, y la altura total del camper, medida desde el piso, incluida la parrilla que tenemos arriba, es de 2,80 metros. Para moverse con el camper funciona como una carga estática, entonces no requiere ninguna documentación adicional a la de la camioneta. Otro dato particular es que en los peajes, al tener 2 ejes como la camioneta normal, no se paga ningún adicional, que sí lo haces si tenés una casilla o algún otro vehículo. Vamos a comenzar con el lado exterior. En el lado derecho tenemos un toldo que se puede enrollar y armar muy fácilmente. Si quisiéramos, inclusive se puede comprar tela para poner en los laterales y cerrar todo. Nosotros no lo elegimos por el momento.
Además tenemos acá el tanque por donde se carga el agua. Se puede colgar la manguera ahí muy fácilmente. Por otro lado tenemos para un toma a 220 y por último tenemos un duchador exterior. Acá tenemos agua caliente, agua fría y esto se arma así. Elegimos agregar esto para lugares como la playa o cuando está lindo poder bañarte afuera. O la gente que anda en pata. Claro. Santi, por ejemplo, lo usa constantemente porque anda todo el día descalzo y se tiene que lavar los pies. También tenemos acá la salida del calefactor, que ya lo vamos a mostrar adentro, y algunos sponsors que tenemos de nuestro viaje. Por otro lado, tenemos un reflector LED que alumbra muy bien. En la parte trasera del camper tenemos, por un lado, la rueda de auxilio que está bien sujeta. Hemos agregado acá una calcomanía con la patente, porque la patente sí o sí tiene que estar en la camioneta. Y acá tenemos también una iluminación que va sobre la patente. Nuestras redes sociales. Acá tenemos un mapa para ir marcando todo nuestro recorrido desde Ushuaia hasta Alaska con distintos puntitos. Acá tenemos la baulera, que es donde va la garrafa. Sería como el lavadero cuando tenés cosas que no sabes dónde meterlas. Bueno, ahí van algunas. Lo que más ocupa lugar es la garrafa. Esta baulera está conectada, nosotros tenemos acceso del lado de adentro. Llevamos una prolongación, manguera para cargar agua. Algo muy útil, sugerimos para futuros viajeros, que es que se compren un chupete de goma que sirve para conectar la manguera en cualquier canilla, cosas varias, y los taquitos de madera donde cuando bajamos el camper ahí apoya. Y por último, la escalera a la terraza. Estamos en la terraza de nuestro camper, de nuestra casita. Acá tenemos en la parte de atrás una estructura de hierro en la cual se puede subir y te puedes sentar. Llevamos también cargadas 2 cubiertas auxiliares y un tanque adicional de combustible, sobre todo acá en el sur, que por ahí hay largas distancias y no hay estaciones de servicio, para tener de precaución. También se ve el climatizador, que lo usamos en verano. Para completar tenemos la claraboya del baño que se ve en el rinconcito. En la parte de adelante está el panel solar, que es un panel de 150 watts. Más adelante le vamos a mostrar un video en detalle con toda la parte técnica de la instalación eléctrica, de gas y de agua. Pero el panel solar alimenta una batería de gel que tenemos en el interior del camper, que después se la vamos a mostrar. Y ahora sí, los invitamos a nuestra casita. Acá abajo tenemos la escalerita. Con respecto a la puerta, es una puerta americana que tiene la particularidad de que tiene su mosquitero. Entonces podemos tener solo el mosquitero y abierto para que entre la luz. Santi hizo un invento, rompió una percha para poder tener enganchada la puerta acá y que no golpee. Ahora sí, vamos adentro. Arrancamos con el panel de control. Desde acá se comanda todo el camper. La primera tecla de las luces, ¿sí? Hay 4 sectores: el dormitorio, el comedor, la cocina y el baño. Este es el corte general. Después cada sector tiene su tecla para prender o apagar. La segunda es la heladera, permite desconectar la heladera. Acá en el sur, como a la noche hace mucho frío, usualmente la apagamos a la noche para no gastar batería.
La tercera es la bomba de agua. El tanque de agua está abajo, entonces con esta bomba le da presión a todo el sistema de agua. El inversor, que permite cargar la computadora, las cámaras y todo. Esta tecla la tenemos anulada, no la estamos usando porque como se nos quemó el inversor y lo cambiamos, el nuevo tiene garantía, entonces dejamos la tecla original que está adentro. Y con esta llave permite que los tomacorrientes que tiene el camper, que tiene uno en la cocina y otro en el dormitorio, funcione con el inversor cuando lo tenemos prendido, y como mostramos afuera que tiene el ingreso de 220, cuando te conectas a una red lo pones en 220, entonces directamente te queda todo el camper a ese voltaje. La que sigue es la luz exterior, que está abajo el toldo para comer a la noche. Y la última es para el climatizador, que se puede usar con agua fría o directamente con aire. De este lado tenemos un visor de batería, que ahora como estamos hace rato al sol, marca 14 voltios, está llenita. Y dos tomas para cargar USB los celulares. Bueno, con respecto a la climatización, nosotros tenemos para el verano o para cuando hace calor un climatizador que, como dijo Santi, se activa de ese panel. Puede funcionar solamente tirando aire o con agua y te enfría un poquito más. No es aire acondicionado. Para el frío tenemos un calefactor tiro balanceado de 1000 calorías que funciona obviamente con la garrafa de gas, pero igualmente como el camper es chiquito, a veces simplemente prendemos las hornallas y ahí nomás ya se ambienta el lugar. En la cocina tenemos una bacha con agua fría y agua caliente. Para el agua caliente, acá está el calefón, ¿sí? Que es de piloto automático. Cuando abrís el agua caliente, arranca automáticamente. Y cuando cerrás, corta. Tiene para regular 1 o 2 quemadores, invierno o verano. También para seleccionar la temperatura del agua y el flujo de agua. Acá tenemos un ganchito para colgar el repasador y el posafuentes. El toma corriente que le mencionábamos antes que tenemos en la cocina. Y para cocinar, un anafe con 2 hornallas. Con respecto al espacio de guardado, hay 4 lugares en la cocina. Vamos a arrancar con el primero, que tenemos todos los condimentos, encendedores, carritos térmicos. Todos los cajones y las puertitas tienen este sistema push lock, ¿sí? Que se presiona y abre. Esta vendría a ser la despensa, ¿sí? Acá tenemos galletitas, fideos, pan y todas las cosas que traemos del súper. Es muy chiquito, entonces no se puede hacer compras grandes en el supermercado. Abajo de la cocina tenemos este cajón, que es grande y es donde está guardado todos los utensilios de cocina, los cubiertos, tablas, cuchillos, tuppers, los platos, y también ponemos las verduras que no van en la heladera. En este lugar, abajo la pileta de la cocina, tenemos esta canastita para poner el detergente con la esponjita y todas las ollas y algunas otras cositas como un exprimidor y un medidor. Abajo de esto está la bomba de agua y acá está el conversor y el inversor. Con esta ventanita está el botón para poder prenderlo, que le comentamos antes que no queríamos perder la garantía. Y recibimos un montón de consultas sobre la refrigeración del inversor. Acá no se llega a ver, pero la parte de atrás está todo abierto, entonces el inversor puede disipar bien el calor y no se calienta. Acá tenemos la última puertita, que pusimos un cestito de basura, y esto tiene conexión a la baulera que veíamos de afuera, que está la garrafa y ahí algunas cositas guardadas. Para terminar con la cocina, acá tenemos la heladera, que tiene esta trabita para que no se abra en el viaje. Es una heladera de 90 litros, tiene un pequeño congelador que la verdad que es muy práctico. Continuamos con el living comedor. Por un lado tenemos todos estos almohadones, que es donde nos sentamos, y además acá se arma la mesa. La particularidad que tienen estos almohadones, que así los pedimos nosotros cuando compramos el camper, es que de un lado son de tela y del otro lado son de cuerina, para que cuando vengamos mojados o algo, poder sentarnos sin mojar la tela. La mesa va guardada todo el tiempo acá, está bien encajada, y la pata de la mesa la tenemos aquí abajo. Entonces el proceso
que hay que hacer es el siguiente. Sacamos la pata de la mesa, la apoyamos aquí abajo, que hay un huequito. Y listo, tenemos nuestra mesa. Además, en el sector del living tenemos 3 lugares de guardado. Uno es el que estaba ya original, que cuando compramos el camper, que acá abajo es donde está el tanque de agua, la batería, la pata de la mesa y otras cosas que guardamos. Y en este espacio, como les contaba recién, tenemos un tanque de agua de 80 litros. Acá abajo, que Santi le hizo una protección, tenemos la batería de gel de 100 amperes. Y bueno, obviamente ahí están las conexiones. Y acá tenemos un montón de cosas guardadas que ahora las sacamos para poder mostrarles. Y además, como necesitábamos más lugar extra y podíamos aprovechar el espacio de la camioneta, porque el camper se diseña para todas las camionetas por igual, pero la Amarok tiene la caja más ancha, decidimos aprovechar el espacio de la siguiente manera, con unos tambuchos o bolsillos, como le quieran llamar. Esto quedó hecho de los 2 laterales. Santi hizo un corte en la madera y pusimos unas bolsas de lona, donde acá tenemos guardadas un montón de cosas en los 2 laterales. Además, la posibilidad que tenemos es que con los almohadones y la mesa podemos armar una segunda cama más grande. Así que ahora les vamos a mostrar cómo se hace. Y así nos queda, con todos los almohadones, una segunda cama y hasta inclusive con almohada. No voy a tocar con las zapatillas. Estaba esperando que lo hagas para retarte. Obvio que no. También tenemos acá unos ganchitos que ahora hay que colgar los barbijos, pero portallaves. Y además, de este lado tenemos nuestras gorras. Una última incorporación que hicimos en el camper fue estos bolsillos para tener a mano acá y no entrar con calzado al camper. Ahora no cuenta porque era para hacer el van tour y queríamos estar cómodos, pero para no ensuciar el piso. Entonces acá dejamos el calzado que traemos de afuera y usamos dentro las ojotas. Y por último, en lo que es el living, voy a mostrar ahora las 2 ventanas que tenemos, pero que igualmente las 2 ventanas del dormitorio funcionan de la misma manera. Acá tenemos blackout. Si bajamos hay mosquitero. Y esto se puede abrir y acá regulás la ventana, o le cerrás, o regulás en donde vos quieras mantenerla abierta. La verdad que eso está buenísimo, es una de las cosas que más nos gustan las ventanas. Acá tenemos el dormitorio, es una cama de 1,30 m de ancho por 1,90 m de largo. En la parte de atrás tenemos todo nuestro calzado guardado. En los laterales arriba, ropa mía y ropa de Santi, que igualmente te invitamos a que veas este video que te dejamos acá arriba, donde mostramos todo lo que llevamos en el camper. Vas a poder conocer más con detalle. Tenemos nuestras mesitas de luz, cada uno la suya. Normalmente ahí ponemos el celular. Acá tenemos unos puertos USB, así que solemos cargar el celular en la noche, y un velador. Cada uno también tiene el suyo. Tenemos una conexión lista para poner unas lucecitas que nos encantaría, pero que todavía no han llegado. Acá atrás. Y además, en la parte superior del living, tenemos nuestros guardarropa sería. Este es el mío y del otro lado está el de Santi. Son todos bolsitos con ropas. Acá también tenemos neceser, no me sale la palabra. Bien. Y para terminar con el dormitorio o el guardarropa, tenemos esta puertita donde también tenemos toda la ropa guardada en bolsitos, lo de Santi y lo mío.
Una de las preguntas que recibimos también muy a menudo es sobre el baño, así que se los vamos a mostrar. En el baño tenemos ducha con agua fría y agua caliente y tenemos también un inodoro químico. Tenemos un tachito de la basura, un deck de madera para poder pisar arriba, el inodoro químico, jabón y shampoo sólido y arriba toallitas higiénicas y papel higiénico. El espejo con mi novia linda, el duchador con agua fría y agua caliente, que es igual que el que tenemos afuera. Acá arriba se puede ver también la claraboya y también tiene el sistema independiente de luces. En la puerta tenemos colgadas las toallas y tiene una cortinita, entonces al momento de bañarse se extiende y no se mojan las toallas. De este lado también tenemos colgadas las toallas de mano. El inodoro químico es muy práctico, se levanta la tapa, acá tiene una bombita con agua limpia que se recarga desde acá, tiene una capacidad de 20 litros. Para usarlo se abre eso y ahí queda listo para usar. Para limpiarlo se abre desde acá, esto se separa. Para descargarlo se lleva la parte de abajo agarrada de acá como cualquier bidón y desde esta tapa se descarga en cualquier inodoro normal. Se limpia y se vuelve a poner, se monta y se recarga nuevamente acá con agua limpia. Por último, acá atrás tenemos el tanque de aguas grises, que las aguas grises son el agua que usamos para lavar los platos y para bañarse, porque como ya le mostramos, el inodoro tiene el tanque de aguas negras por separado, y de acá, desde esta válvula se descarga, que ahora no la vamos a abrir para no ensuciar acá, que siempre lo hacemos en alguna estación de servicio o en algún lugar permitido. La capacidad del tanque de aguas grises es de 40 litros. Igualmente usamos productos biodegradables para minimizar el impacto del medio ambiente. Esta es toda nuestra casita con ruedas. La casa es chica, pero el corazón es grande. Nosotros estamos muy felices con el camper y contentos de haber hecho esta elección. Esperamos que les haya gustado el video. Mostramos todos los detalles de nuestra casa. Si llegaste hasta acá, dejanos un me gusta, que nos ayuda un montón, y comentanos qué te pareció nuestra casa, que nos encanta leerlos. Y si hay algo más que te gustaría saber, también déjanos en los comentarios. Si aún no lo hiciste, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ningún otro video de todos los lugares que vamos recorriendo con nuestra casita. Nos vemos en un próximo episodio de Hakuna Matata por el mundo.